noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Soy Juan Antonio Castro, me presento para aquellos que no me conocen. Soy el editor de Altmedia y estamos inaugurando un nuevo ciclo en lo que es Altmedia TV, en este nuevo estudio que estamos montando con toda la programación que ya les veníamos avisando con anticipación. Hoy empieza el ciclo de Altmedia Internacional. Como verán aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales, ya sea Instagram o Twitter, que son las que más usamos, verán que tenemos una gran cobertura de todo lo que es el tema internacional, ¿sí? Así que bueno, creo que era hora de que tengamos también ese espacio para poder dejar de lado un poco la información y centrarnos un poco más en el análisis de los sucesos a nivel internacional. Así que bueno, para eso estamos. Voy a estar todos los miércoles a las 21 horas de Argentina, igual que hoy, junto a Eric Camerat, que él es investigador de la Fundación Libre. Pero bueno, por cuestiones laborales, Eric hoy no pudo estar presente, así que bueno, voy a estar yo en la conducción, sin acompañamiento. Hoy tendremos como invitados, seguramente ya lo vieron, a Emanuel Rincón, que él es escritor, abogado y periodista, y además es periodista y editor de El American. Seguramente conocen, es un medio que ha ganado mucha relevancia últimamente. Así que bueno, vamos a estar hablando con él de lo que fue el resultado electoral en Ecuador, lo que fue el resultado electoral parcial en Perú. ¿Sí? En Ecuador, que dio la victoria a Guillermo Lasso, y en Perú, que generó este balotaje entre Castillo y Keiko Fujimori. Pero bueno, vamos a empezar nombrando algunos de los sucesos que nos han impactado a nivel internacional en las últimas semanas, y vamos a comentar brevemente con análisis cada uno de ellos. Bueno, lo primero que vamos a hablar hoy es de Estados Unidos, ¿sí? Joe Biden, que nos tiene acostumbrados a sus desventuras más que aventuras. Y salieron datos que hablan de un 642% de aumento en lo que es la inmigración ilegal desde su asunción. Recordemos que uno de los ejes de campaña de Biden fue el tema migratorio, en donde hubo más críticas a lo que fue la administración de Trump, que se caracterizó por la construcción del famoso muro, que fue su lema de campaña, y Biden prometió a los millones de inmigrantes que esperaban para ingresar a los Estados Unidos, les prometió que iban a tener oportunidad de ingresar al país, incluso de manera ilegal. Bueno, en principio pareciera que se cumplió esa promesa, porque como dije recién, 642% fue el aumento de la inmigración ilegal, lo que generó una crisis fronteriza sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, generada en tan solo 3 meses de mandato por Joe Biden. Ya son 172.000 también los niños que han ingresado al país desde enero, desde que Biden es presidente. 172.000 niños menores de edad sin acompañamiento de sus padres ingresaron a los Estados Unidos. ¿Y dónde están? Están en centros de detención, ¿sí? Que se los llama, centros de refugiados para inmigrantes ilegales, los cuales, no sé si conocen a Project Veritas, este medio que se dedica a hacer investigaciones periodísticas. Fue a la zona, ¿sí? a ver qué es lo que estaba sucediendo con los inmigrantes. Había muchísimas denuncias, condiciones de hacinamiento y demás, y les prohibieron la entrada diciendo que era un lugar privado, aunque en realidad se trata de un lugar público. ¿Qué fue lo que hizo James O'Keefe, que es el director de Project Veritas? Voló un avión por arriba de lo que es la zona en la cual se encuentran esos inmigrantes, como digo, en estos centros para refugiados, y se pudieron ver las imágenes de las terribles condiciones en las que allí viven. También hizo lo propio el senador republicano por Texas, Ted Cruz, que fue hasta la frontera a filmar en las condiciones en las que vivían esos inmigrantes detenidos, a los que le prometieron ingresar a los Estados Unidos y vivir el American Dream, el sueño americano, pero se chocaron con la realidad del gobierno de Biden. Y Ted Cruz fue también censurado, le quitaron el celular, le quitaron la cámara y no dejaron que filme. Por respeto a los inmigrantes, no dejaron que capturar imágenes de lo que allí estaba sucediendo. Y para colmo, luego de esta enorme crisis migratoria que generó Joe Biden,
empezó a dar marcha atrás con su política e incluso fue un poco más allá de las políticas de Trump en materia migratoria. Por empezar, en todas las cuentas de Twitter de la Embajada de Estados Unidos en los distintos países de Centroamérica y Norteamérica, en el caso de México, emitieron un mensaje del presidente Biden pidiendo a los inmigrantes que no entraran al país. Biden dijo en una conferencia: el mensaje a los inmigrantes es claro, no vengan. Luego de su promesa de campaña, decidió dar marcha atrás al ver el desastre que generó su política. Y ya sea en la Embajada de México, de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, de Haití, podríamos seguir nombrando por días la cantidad de países en los cuales la Embajada estadounidense tuiteó eso. El mensaje fue claro: no vengan, no entren al país. Y por si fuera poco, Biden reveló los planes para continuar con la construcción del muro de Trump, ¿sí? Fue la política de Trump, si no fue la más criticada, una de las más criticadas por toda la prensa demócrata, por todo el progresismo, por toda la izquierda estadounidense, por toda la izquierda latinoamericana también, y por el propio Biden, que lo hizo con mucho énfasis durante el debate y durante su pobre campaña, la cual fue muy poca gente, vale la aclaración. Y bueno, luego de este desastre que generó, decidió continuar con la construcción de este muro de Trump, ¿sí? Intentaron camuflarlo de alguna forma, que intentaron sacarle un poco de responsabilidad a Trump, diciendo que en realidad fue Clinton el que comenzó con su construcción, pero al fin y al cabo lo que están haciendo es continuar con la construcción del muro de Trump, el cual fue uno de los ejes de campaña en la crítica de Biden a Trump. También hoy Black Lives Matter, esta organización, no puedo decir el apodo que merece porque YouTube nos borraría este video, esta organización de extrema izquierda criminal, la cual ha causado destrozos en el año 2020, hoy tuiteó, ¿sí?, desde su cuenta de Twitter, un mensaje denunciando que las políticas represivas y la militarización ejercida por Biden es peor que con Trump. ¿Sí? Esta organización que trató a Trump de racista, de xenófobo, de machista, de cualquier cosa durante todo su mandato y en especial énfasis durante el 2020, hoy denuncia que en realidad Biden es peor que Trump en su política, ¿sí? Anunció que la militarización es todavía peor. Pareciera que con la derrota de Trump y la victoria de Biden, Black Lives Matter iba a cesar en su accionar violento, ya que habían logrado su cometido, que era sacar al republicano del poder, pero parece que su sed de violencia y de destrucción va un poco más allá. Biden es un hombre del establishment y no es lo que ellos están buscando. Ellos están buscando una revolución socialista, instalar una especie de socialismo del siglo XXI en Estados Unidos, así como lo hicieron en América Latina los regímenes de izquierda, y continúan con su accionar violento en la ciudad de Minneapolis, sobre todo Minnesota, que es allí donde murió el año pasado este afroamericano, ¿sí?, que murió supuestamente en manos de la policía. Todos sabrán quién es, seguramente habrán escuchado o lo han visto en algún lado, y si siguen al media más todavía. No lo puedo nombrar, también por cuestiones de censura, ¿sí?, para evitar que nos borren el video. Y ayer se dio el veredicto, el cual condenó al policía por asesinato, ¿sí?, de este individuo. Es complicado no nombrarlo, al policía tampoco. Fue condenado a 75 años de prisión, si no me equivoco, cuando en realidad, en el peor de los casos, si era declarado culpable de la muerte, tendrían que haberle dado la causa de homicidio involuntario, ¿sí?, lo cual la pena era muchísimo menor. Además de que este individuo que murió supuestamente en manos de la policía tenía coronavirus, tenía problemas del corazón y tenía en sangre dosis mortales, varias veces la dosis mortal de fentanilo, que es una droga, y de anfetaminas, que obviamente también es otra droga. Además de tener múltiples antecedentes penales y que fue capturado cometiendo un delito. También, volviendo un poco a lo que hablamos al principio del Project Veritas, realizó una investigación muy curiosa, muy interesante, no sé si la vieron, que también le valió la censura y el cierre de sus cuentas en Facebook y en Twitter, ¿sí?, ya sea las del medio como las del director, James O'Keefe. Esta investigación consistió en realizar una cámara oculta, ¿sí? Una de sus periodistas realizó
una cámara oculta al director técnico Charlie Chester, si no me equivoco, de CNN. Básicamente lo contactó por Tinder, realizó una serie de encuentros para ganarse su confianza, esta periodista del medio, y tuvo una serie de citas con él en las cuales llevó en su cartera una pequeña cámara para captar información, obviamente. Allí Charlie Chester reveló varias cosas muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es que el foco de CNN durante los últimos 4 años no fue informar, sino que fue sacar a Trump del poder. Ese era el único objetivo y estuvieron dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de cumplir dicho objetivo. Una de ellas, por ejemplo, fue inventar que Trump tenía mal de Parkinson, ¿sí? Por un video y en una conferencia en la cual se ve a Trump agarrando un vaso de agua con sus 2 manos. Luego de eso comenzaron a inventar todo tipo de teorías acerca de la salud mental, acerca de la salud física de Trump, como el propio Charlie Chester confirmó, ¿sí? en esta cámara oculta que le hicieron. Como también afirmó que ahora el foco del medio va a estar en el cambio climático. ¿Por qué?, le preguntó la periodista. Porque el miedo vende. Al igual que lo hicieron con la pandemia, lo harán ahora con el cambio climático. También habló de la protección mediática que le están haciendo a Biden. Suben todo el tiempo fotos de él corriendo, haciendo deporte, con sus lentes de sol de aviador. Están creando la imagen de un joven viejo, ¿sí? Eso es lo que dijo este director técnico del CNN en la cámara oculta. Y también afirmaron que de no haber sido por ellos y por las operaciones mediáticas que hicieron durante los últimos 4 años, probablemente Trump hoy estaría en el poder. En palabras del director técnico de CNN en cámara oculta. Pero bueno, todo esto que hicieron obviamente tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias porque hoy Estados Unidos tiene una democracia debilitada, una democracia frágil, muy cuestionada y con razón. Y bueno, no hace falta ni hablar también para evitar que bajen este video, lo que pasó en las últimas elecciones de Estados Unidos. De hecho, se dio a difundir la noticia de que Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, le donó $5,6 millones al secretario de Estado de Georgia, un republicano. El apellido es imposible de nombrar, no esto por cuestiones de censura, sino porque es muy complicado de nombrar el apellido. Le donó $5,6 millones luego de que el secretario de Estado de Georgia se negara a auditar los votos en las últimas elecciones. Sabemos todos los escándalos que hubo en la última contienda electoral en los Estados Unidos y lo que pasó es que en el estado de Georgia, donde hubo la mayor cantidad de escándalos sobre, esa palabra que no puedo nombrar, sobre irregularidades de todo tipo, el secretario de Estado de Georgia, un republicano antitrampista, recibió $5,6 millones y no quiso recontar los votos, no quiso auditarlos, no quiso revisarlos, no quiso hacer nada de lo que se le pedía, de lo que el propio Trump le pidió, y lo que le valió un montón de críticas. Bueno, ahora se sabe que recibió una donación millonaria del CEO de Facebook, lo cual es por lo menos sospechoso, ¿sí? Las conjeturas, las conclusiones las sacarán ustedes, yo les estoy dando la información. La victoria, como decía antes, de Biden no fue gratis, ¿sí? La democracia estadounidense, como les decía, está muy debilitada. También su libertad de expresión, su institucionalidad y también su fortaleza como país y como superpotencia. ¿Y quién es la potencia que está oliendo la sangre debilitada de los Estados Unidos y lo está usando en su favor? Es China. De hecho, las acciones de China y el yuan, la moneda china, se había desplomado cuando parecía que Trump iba a ganar las elecciones. Luego, cuando el resultado se invirtió, las acciones chinas se recuperaron. Se realizó la primera cumbre entre China y el gobierno de Biden en Alaska. Luego de que Estados Unidos hiciera una serie de exigencias a China, China le respondió a los Estados Unidos, al gobierno de Biden: ustedes no están en una posición de fuerza para negociar, ya no están en una posición de fuerza para negociar. Es decir, se invirtió
a priori el polo de poder desde Norteamérica hacia Asia. Y una noticia que va en dirección a esto, y para que veamos cómo China se está alzando como la principal superpotencia del mundo en desmedro y caída de los Estados Unidos, es que el otro día salió una noticia en la BBC en la cual Beijing superó a Nueva York como la ciudad con más millonarios del mundo, por un número de 20 a 19. Esto fue en el año 2020. ¿Sí? Beijing ya es la ciudad con más millonarios del mundo. Parecerá una noticia aislada, que por ahí no tiene mucha vinculación, no tiene mucha relación, pero sí que la tiene. Sí que la tiene. Nos habla de cómo el polo, ya sea económico, político, tecnológico y social, se ha corrido en este último tiempo hacia China. Cómo China ha ganado poder, ha ganado influencia, al punto de que hoy una ciudad como Beijing, que hace 40 años vivía en la extrema pobreza, hoy es la capital mundial de los millonarios. Además, en la última semana salió una noticia de que China, Irán y Rusia están realizando ejercicios militares en conjunto que son un abierto desafío a Estados Unidos y la OTAN. Creo que todavía Estados Unidos, al menos en el campo militar, le lleva muchísima ventaja a China, y China lo sabe. No así en el ámbito económico y comercial, en el cual China viene ganando mucha influencia. Y consciente de esta debilidad en el campo militar de China, es que está realizando ejercicios conjuntos con Rusia e Irán, que son los principales también rivales de Estados Unidos después de China, junto a Corea del Norte. Con lo cual también el poderío militar de Estados Unidos está siendo desafiado. Y sobre todo después de los últimos desafíos de Biden a Putin, luego de tratarlo de asesino, de generar un conflicto diplomático sin precedentes, cuando Trump había logrado una muy buena relación con Putin. De hecho, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia eran las mejores desde los tiempos de Reagan en su segundo mandato y Bush, ¿sí? Al final de la Unión Soviética. Pero bueno, Biden llegó para tratar de asesino al jefe de Estado de Rusia, a lo que Putin respondió: el que lo dice lo es. Y ahora Putin advirtió que no crucen la línea roja. Y con la línea roja se refiere a las amenazas que está infiriendo Europa y Estados Unidos con respecto a Rusia, con sanciones y demás. Bueno, Rusia advirtió que no crucen la línea roja y amenazó con ser muy severo en la respuesta. Sí, supongo que se refiere al plano militar. También, bueno, Irán, que estábamos hablando recién de sus ejercicios militares conjuntos con China y Rusia, realizó nuevamente pruebas nucleares. Es decir, esperó a que Trump abandonara el poder para realizar nuevamente ejercicios y pruebas nucleares con total impunidad. De hecho, Biden está analizando un nuevo acuerdo nuclear como el que había hecho Obama, ¿sí? El cual resultó ser desastroso porque Irán avanzó muchísimo en su programa nuclear y podría contar en cuestión de pocos años con armas de destrucción masiva. Estamos hablando de un régimen islámico, ¿sí? Una teocracia gobernada por fanáticos, ¿sí? Como lo es el Ayatolá y sus allegados, y con un carácter muy belicista. Y bueno, y permitir que un país así tenga armas nucleares, como lo fue también el caso de Corea del Norte, ya sabemos, la experiencia nos muestra que es un peligro muy grande. Y hablando también de Corea del Norte, Kim Jong-un no le responde las llamadas a Biden, dice que solamente está dispuesto a hablar con Trump. Luego de esa cumbre histórica que hubo en Singapur, hoy ni siquiera le atienden el teléfono a Biden, ¿sí? Una gran muestra de su diplomacia. Pero bueno, pasando un poco de lo que es Estados Unidos y lo que está pasando, ¿sí? que todas estas noticias, estas cosas que estamos contando, hablan de lo que es el retroceso de los Estados Unidos de América como la principal potencia política, económica, tecnológica y militar del mundo. En materia económica, China fue el único país de las potencias el cual creció en el 2020 un 2,3% en plena pandemia, ¿sí? Con el mundo entero en cuarentenas cavernícolas, caída del comercio, caída del turismo, caída de la producción. Sin embargo, China creció, es decir, salió beneficiado de la pandemia y posicionándose con más fuerza todavía como la superpotencia entrante.
mientras que los Estados Unidos cayó y ya su recuperación económica, que se venía dando a fines de 2020, ya se detuvo y ya está comenzando a caer nuevamente según los últimos datos de marzo. China también en el año 2020, no sé si recuerdan, intervino en Hong Kong. Hong Kong, para los que no saben, era una región británica, una colonia británica, pero se realizó un acuerdo con China en el año 1997 en el cual se le devolvía a China la soberanía sobre Hong Kong, pero por 50 años, es decir, hasta el año 2047, China se comprometía a respetar la soberanía y la forma de vida de Hong Kong. Es decir, durante 50 años Hong Kong iba a seguir teniendo su sistema democrático, parlamentario como lo tenía, su economía libre, gozar de libertad de expresión, libertad de cátedra, todo lo que no goza un ciudadano chino en el territorio continental de China. Pero bueno, esa promesa, ¿cómo le va a creer un comunista? Dicen por ahí. Esa promesa obviamente no fue cumplida y en el año 2020, como dije, en plena pandemia, con el mundo mirando hacia otro lado, China sancionó la Ley de Seguridad Nacional que le permitió intervenir en Hong Kong, arruinar su democracia, detener a todos los parlamentarios opositores, detener a todos los medios libres, detener a los miles y miles de estudiantes, millones de estudiantes que llevaban casi un año en protestas en Hong Kong y arruinar el sistema de libertades que había en la región. Como vio que en el mundo la reacción fue muy tibia, solamente Gran Bretaña reaccionó, Francia reaccionó diplomáticamente, es decir, condenando la intervención en Hong Kong, al igual que los Estados Unidos. El único por ahí que algo hizo fue el Reino Unido con Boris Johnson, que le dio la ciudadanía británica a todos los ciudadanos hongkoneses, con lo cual aquellos que quisieran emigrar y exiliarse del país podían hacerlo e ingresar como ciudadanos británicos. La mayoría de los que se exiliaron, sobre todo los jóvenes, se fueron a la isla de Taiwán. China, con esa intervención de Hong Kong, tuvo una prueba clara, ¿sí?, y una conclusión clara de cara al futuro, que es que Occidente no está en condiciones de darle cara como se debe a su régimen y a sus ansias de expansionismo. Hong Kong es simplemente una prueba. El próximo paso es Taiwán. Con respecto a Taiwán, en la última semana China realizó el ejercicio militar más grande de la historia, el ejercicio militar aéreo más grande de la historia, con más de 28 aviones de guerra sobrevolando el estrecho de Taiwán, ¿sí?, como antesala de una posible invasión futura. Antes de que se cumplan los 100 años del Partido Comunista de China, en el año 2049, Xi Jinping advirtió que Taiwán volverá a ser parte de China, que si no lo hace de forma voluntaria, lo hará por la fuerza, es decir, una amenaza de invasión militar. Por su parte, Taiwán lleva 20 años, más de 20 años de una democracia sólida, consolidada. Actualmente gobierna el Partido Progresista de Tsai Ing-wen, que es un partido independentista, que básicamente reconoce que Taiwán ya no es parte de China y que es un país independiente. Con lo cual, Taiwán no tiene ninguna intención de renunciar a su democracia y a su libertad para volver bajo las garras del Partido Comunista de China. Con lo que China sabe muy bien es esto, y por eso, amenaza con invadir. Para los que no saben, hacemos un breve repaso de cómo se llegó a esa situación. Y tras la caída de la última dinastía imperial china en el 1912, se inició el periodo de la República de China con el Kuomintang, el partido nacionalista, gobernando China. En los años 20 se dio inicio a una guerra civil muy cruenta entre el bando comunista, liderado por Mao Zedong, y el bando nacionalista, liderado por Chiang Kai-shek. La guerra finalizó en 1949, cuando las tropas nacionalistas fueron abandonadas. Las tropas nacionalistas de corte occidental, vale aclarar, mientras gobernaban sufrieron la invasión de Japón en la Segunda Guerra Mundial, lo cual los dejó muy debilitados, y en 1949 el Partido Comunista de China, con Mao Zedong a la cabeza, se hizo con el control de la China continental. ¿Qué pasó con Chiang Kai-shek, el Kuomintang, ¿sí?, y los nacionalistas? Debieron abandonar el país para evitar las persecuciones
y más de 2 millones de ellos se exiliaron en Taiwán, que ya estaba poblado, ¿sí? Que pertenecía al Imperio Chino. Desde allí establecieron una especie de resistencia a la China continental y hasta el año 1972 en las Naciones Unidas, Taiwán, la isla de Taiwán y el gobierno taiwanés, el gobierno de Chiang Kai-shek, que se hizo con el poder en la isla de Taiwán, era reconocido como la China legítima, ¿sí? De hecho, se hablaba de Taiwán como República de China, mientras que la parte continental gobernada por el Partido Comunista no era reconocido por ningún país salvo la Unión Soviética, posteriormente Cuba tras la revolución y algún que otro país comunista de la época, pero la gran parte de los países que formaban parte de la ONU no reconocían a la China continental, a la China comunista como la verdadera China. En 1972, con este acercamiento que hubo entre Estados Unidos y China, de la mano de Henry Kissinger, ¿sí? El famoso secretario de Estado de Nixon, generó este acercamiento con Mao Zedong y provocó poco a poco que la China comunista, que vivía en la más absoluta miseria, comenzara a abrirse al mundo. En el libro de Henry Kissinger, China, explica muy bien cómo fue este proceso. Es un libro muy interesante que recomiendo a todos los que les interese esto, que lo vean. Desde ese año, Estados Unidos comenzó a reconocer a la China comunista en los organismos internacionales y detrás de Estados Unidos comenzaron a hacerlo los otros países occidentales, relegando a la República de China o Taiwán a un segundo plano y dejándolo afuera de todos los organismos internacionales. Pero los Estados Unidos se comprometieron en lo que es la defensa militar de la isla de Taiwán y en su independencia. Es decir, comenzaron a reconocer al Partido Comunista de China como gobierno legítimo de China, pero a su vez garantizaron la protección a la isla de Taiwán, ¿sí? Entonces se vivió esa situación durante varias décadas, en las cuales tanto la China comunista como la isla de Taiwán convivieron relativamente en paz. Porque, sabía la China comunista que tenía el respaldo de los Estados Unidos Taiwán. Luego en Taiwán se restablece la democracia, China en el 2001 entra en la Organización Mundial del Comercio, tras las reformas de Deng Xiaoping en el 78, cuando muere Mao, comienzan esas reformas económicas de apertura que generan el crecimiento exponencial de China hasta 2001, cuando entra en la Organización Mundial del Comercio, que ahí su crecimiento da un nuevo nivel, lo que se habla del crecimiento a tasas chinas, y desde allí, con la llegada de Xi Jinping en el 2013, comienza a hablarse nuevamente de la anexión de Taiwán. Cuando China se encuentra nuevamente en una posición de fuerza, recordemos que después de la crisis subprime de 2008, China supera a Japón como la segunda economía del mundo y Xi Jinping comienza ese periodo de militarización masiva, sobre todo inversiones tecnológicas en el campo militar. Ahí es cuando China ve que tiene posibilidades de recuperar Taiwán, que tiene un ejército que no es para despreciar, que se ha preparado, que Estados Unidos y también no solo Trump sino también Biden ahora se han comprometido en la defensa de la isla, pero China, viendo lo que pasó en Hong Kong, que el mundo no reaccionó y dejó que Hong Kong y sus ciudadanos sean aplastados, sueña con una invasión. De ahí viene este masivo entrenamiento militar, ¿sí? Con aviones, el más grande, como dije, de la historia. Y un militar exiliado, un militar del Ejército Popular de Liberación Chino, el cual se exilió del país, contó que el plan de invasión de la isla de Taiwán está entre los próximos 6 años. Es decir, que de acá a 6 años es esperable que China intente una invasión efectiva de Taiwán, que recordemos sus ejercicios militares se han intensificado muchísimo, sobre todo en los últimos 3 meses con la llegada de Biden al poder, porque perciben una debilidad en los Estados Unidos. Como dije, 6 años es el plazo que pusieron y según dijo este militar exiliado, Xi Jinping quiere que su legado, recordemos que Xi Jinping, los mandatos en China eran por 10 años, ¿sí? 5 años y se puede renovar por otros 5 años. Ahora ese límite Xi Jinping lo ha sacado. De hecho es el hombre más poderoso de China desde la muerte de Mao Zedong. Quiere que su legado sea la anexión de Taiwán. Es decir, es esperable que
si no me equivoco, tiene 67 años Xi Jinping. Esperable que antes de su muerte, o bueno, antes de que vea que su capacidad para gobernar se ve limitada por la edad, va a intentar algún avance militar sobre la isla, lo cual podría desencadenar, si Estados Unidos reacciona, un conflicto sin precedentes. Bueno, otro dato para que vean cómo ha cambiado y se ha puesto más agresivo China hacia el mundo es que en el año 2020 18 corresponsales extranjeros fueron expulsados del país. 18 corresponsales extranjeros, en su mayoría de la cadena internacional británica, la BBC. Uno de ellos, el corresponsal principal de China de la BBC, tras ser expulsado y estar ahora en Australia, empezó a contar un montón de cosas que vivió adentro del país, y también nos acerca la visión que tiene China de sí misma, la visión que tiene el Partido Comunista Chino de sí mismo, de China, y cuál es la visión que buscan proyectar al mundo. Por empezar, la principal estrategia de China es lo que sería la propaganda suave, ¿sí? La propaganda suave básicamente es buscar limpiar la imagen de China en el mundo, que quedó muy golpeada después de la pandemia, ¿sí? Lo que hacen es una invasión soft, ¿sí? Que es mediante los arreglos económicos, mediante, como decía recién, la propaganda, es decir, que China se ha visto como un modelo a seguir. De hecho, la pandemia y el cercenamiento de libertades que ha traído han dejado bien parado a China en ese sentido, como un modelo de control eficaz mediante el autoritarismo, mediante la vigilancia, mediante todo tipo de políticas que en Occidente hasta hace un año eran impensadas, como por ejemplo la tecnología de reconocimiento facial, mediante las cámaras de vigilancia. China busca lavar su imagen ante el mundo, pero también de forma interna, porque bueno, no son pocos los cuestionamientos que existen desde el ciudadano chino hacia su gobierno, que están siendo silenciados. Recordemos que en China las redes sociales occidentales no existen, solamente existen para los miembros del Partido Comunista de China como arma de propaganda. Las redes sociales en China son creadas y controladas por el Partido Comunista de China. Por ejemplo, WhatsApp en China es WeChat. WeChat está controlado por el gobierno, es decir, cualquier conversación que yo tenga puede ser monitoreada por un bot o por alguien del Ejército Popular de Liberación o de los servicios secretos de China en tiempo real, para que se den una idea. Así fue como detuvieron a los médicos que denunciaban el descontrol que era la pandemia en sus inicios, lo que permitió que se propagara a el resto del mundo. También así es como capturan a la minoría uigur. Seguramente han escuchado, han visto alguna publicación, algo que se haya compartido, hablando de lo que es esta minoría, la minoría uigur, una minoría musulmana que está siendo exterminada en China. Están en campos de concentración, campos de reeducación, le llaman ellos, por supuesto accionar subversivo, es decir, en contra del gobierno, por su credo, por sus prácticas religiosas, y les prohíben el uso de las redes sociales y desde allí los monitorean, los detienen y son sometidos a trabajo esclavo. En la región de Xinjiang se produce el 80% del algodón que se exporta en el mundo. El 80% del algodón en el mundo se produce en esa región. ¿Por qué es importante esto? Porque allí están los campos de concentración donde el régimen comunista chino tiene encerrados a las minorías uigur, y ahí es donde hay trabajo esclavo, ¿sí? Es decir, estos uigures, se habla de que hay más de 200.000 trabajando en esos campos de algodón, los cuales después se utilizan para producir mucha de la ropa que nosotros usamos. Hay algunas empresas occidentales que han denunciado esto y que han anunciado que van a dejar de utilizar algodón procedente de esta región, como por ejemplo Nike y H&M, pero han sufrido un boicot dentro de China, ¿sí? Se ha llamado el boicot de sus productos por negarse a utilizar algodón producido por trabajo esclavo. Otras empresas, como por ejemplo Hugo Boss, anunciaron que van a seguir utilizando este algodón, y de hecho lo hicieron halagando al Partido Comunista de China con toda serie de halagos, negando
todas las acusaciones sobre trabajo esclavo. Pareciera que, bueno, que la rentabilidad económica está por encima de los derechos humanos para ciertas empresas. Bueno, recordemos que Hugo Boss, su fundador, fue uno de los primeros afiliados al Partido Nacional Socialista Alemán y vistió a las tropas de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Así que, no, ¿qué más podemos esperar de esa marca? Y no solamente en China está esta persecución a la minoría uigur, sino también una persecución muy fuerte contra los cristianos, que es algo de lo que poco se habla, ¿sí? Recordemos, bueno, que Marx decía que la religión es el opio del pueblo, y bueno, parece que se lo tomaron muy en serio los comunistas en China, ya que la persecución a los cristianos también está a la orden del día. En China existen dos iglesias, o una iglesia y un intento de iglesia. La iglesia católica, ¿sí?, que responde al Vaticano, la cual funciona en la clandestinidad en China, es decir, los sacerdotes, los obispos son nombrados por el Vaticano, pero no son nombrados públicamente. Es decir, cuando alguien es elegido como obispo o cardenal en el Vaticano, se da un comunicado en el cual se expresan los nombres, ¿sí?, y hay algunos nombres que no son dados al público. ¿Por qué es esto? Porque existe esta persecución, como bien decíamos. Pero ahora el régimen chino ha intensificado la persecución contra los cristianos, por ejemplo, retirando las imágenes de Jesucristo de las iglesias y colocando imágenes de Xi Jinping, el líder chino. Y también intensificando el control sobre la Iglesia Católica China. La Iglesia Católica China es la iglesia católica controlada por el Partido Comunista de China y que no responde al Vaticano. Allí se hacen modificaciones de la Biblia, están prohibidas las imágenes religiosas de Jesús y las que comúnmente solemos ver, y en su lugar hay imágenes de los principales líderes comunistas. O sea, de católica no tiene nada. ¿Cómo hace China para hacer efectivo este control? Con los sistemas de vigilancia, con esto que se le da a llamar ciudades inteligentes. De hecho, de las 20 mayores ciudades inteligentes más vigiladas del mundo, de las 20 ciudades más vigiladas del mundo, 18 están en China, con Shanghái a la cabeza. Ciudades inteligentes son ciudades donde los datos, donde las conexiones lo son todo, donde existe una total vigilancia, donde las cámaras de seguridad de reconocimiento facial, cámaras biométricas que permiten medir la temperatura corporal, las huellas dactilares, el estado de ánimo, etc., están a la orden del día. En la ciudad de Shanghái hay más de 1.100 cámaras de reconocimiento facial que hacen más de 20 millones de fotografías por día. No están hechas para controlar el delito, sino que están hechas para controlar a los ciudadanos de a pie. Y ese modelo es el que se está exportando a Occidente. Por eso es que China representa un peligro para nuestra civilización. Porque su modelo de autoritarismo, de control y de eficiencia está siendo exportado a Occidente, y parece que a nuestras élites les gusta bastante y por eso buscan implementarlo. Pero bueno, vamos a darle lugar a Emanuel Rincón ahora, ¿sí?, que es nuestro invitado para comentar un poco estos temas, ¿sí? La idea del programa de hoy era hacer algo como una especie de introductorio de lo que vamos a ir para que vean de qué va el programa, de lo que vamos a ir hablando las próximas semanas, en los próximos programas, donde voy a estar, como dije antes, junto a Eric Cámara, que no me pudo acompañar, y todas las semanas vamos a tener un invitado. Así que bueno, sí que hay algún problema técnico, al menos hasta que, bueno, que nos ayornemos, nos acomodemos. Estamos ahí hablando un poco con Emanuel Rincón sobre lo atractivo que resulta para la democracia liberal el modelo autoritario chino, sobre todo para las élites, y estos mecanismos de control, de vigilancia, esta eficiencia, esta planificación a largo plazo que te permite un estado totalitario en el cual no hay que rendir cuentas a nadie, en el cual no hay alternancia de poder. Así que, bueno, me gustaría que si puedas repetir lo que estabas diciendo, Manuel. Sí, bueno, un poco retomando, el tema esencial es que
digamos, lamentablemente los medios de comunicación occidentales más importantes les están vendiendo a la población que el modelo económico chino es una opción para todos nosotros. Evidentemente, poco mencionan o poco se habla de las violaciones constantes de derechos humanos, de las desapariciones forzosas, de las torturas, de cómo las personas allá básicamente, o básicamente no, son esclavos del Partido Comunista de China y viven en sociedades completamente vigiladas, parece, evidentemente, me imagino que será así, en las ciudades principales parecen casi que episodios de Black Mirror. Eh, entonces, realmente se ha vuelto casi como una moda, cada vez los gobiernos quieren tener más control sobre los ciudadanos, cada vez están sacando entonces nuevas aplicaciones. Aquí, sin ir muy lejos, en Estados Unidos, están desarrollando supuestamente un chip en el Pentágono para detectar el COVID en las personas. Cualquier cosa que realmente pues raya ya para mí en lo absurdo completamente. Y bueno, también tenemos el caso de Israel, que ya si bien sacó la obligatoriedad del barbijo por su campaña de vacunación, también tiene este pasaporte verde, por así decirlo, el cual si uno está vacunado y lo tiene, puede acceder a una vida normal, pero si uno no está vacunado por el motivo que sea, en el ejercicio de su libertad decide no vacunarse, automáticamente se convierte en un ciudadano de segunda, es decir, no puede acceder a un gimnasio, no puede acceder a un evento deportivo, no puede utilizar transporte público y se ve limitado en el ejercicio de su libertad. ¿Qué opinión te merece también esto de los pasaportes verdes? Es que es parte de lo mismo. Los gobiernos últimamente están teniendo una tendencia a intervenir más en la vida de las personas. Estados Unidos, que solía ser el país de las libertades, está convirtiéndose en la antítesis de lo que fue durante muchas décadas y muchos siglos. Ahora Estados Unidos yo siento que básicamente se está convirtiendo en una versión progresista de lo que fue la Unión Soviética. Ahora todo es políticas colectivistas y el resto de los estados miran a Florida y a Texas como si fueran cosas extrañas, o sea, es algo completamente distinto. Estar acá te da una perspectiva completamente distinta porque sin ir muy lejos, hoy fui a hacer ejercicio un rato en la tarde y estuve en un parque y estaba escuchando a 3 personas hablar que están diciendo que se habían venido a Nueva York porque ya no soportaban vivir allá. Y créeme que es una conversación sumamente cotidiana aquí en Florida. O sea, la gente está migrando como loca para Florida, están viniéndose de estados como California o Nueva York por, bueno, un montón de cosas, no solamente por el infierno tributario que es. Pero lo que es ilógico e irracional es que esa gente migra y sus políticas o sus formas de ver el mundo tampoco cambian. Entonces, uno de los peligros o algo de lo que están advirtiendo es que ahora quieren migrar a Florida para votar por las políticas progresistas y de control social y políticas completamente colectivistas. Entonces, lo más preocupante es gente como yo que ya perdió un país, bueno, Venezuela, que es para mí ya un caso perdido. Vemos cómo el resto del mundo sigue cayendo en estas políticas nocivas. Fíjate, Perú está cerca de caer en el comunismo, ni siquiera en un socialismo fuerte, sino ya en un comunismo totalmente radical. Entonces, realmente pues es muy difícil de explicar, también es muy difícil luchar contra eso porque tienes al 90-95% de la prensa mainstream, la prensa tradicional del mundo, dándote las mismas directrices y repitiéndote las mismas consignas. Sí. Bueno, ¿y qué opinión te merece, siguiendo esto que decías, de cómo gente se muda desde estados como California o Nueva York hacia estados más libres como los Texas o Florida para votar por las mismas políticas que los llevaron a exiliarse? ¿Crees que pasa lo mismo y por qué pasa lo mismo si pasa con los latinos? Así que muchos escapan de sus gobiernos, de sus países, por cierto tipo de políticas que los han llevado a la pobreza, al atraso, a la miseria, a la pérdida de libertades, y cuando se encuentran en países como Estados Unidos, votan a políticos que proponen un modelo de país igual al del país del cual ellos escaparon.
Mira, es que sabes qué pasa, Juan, que creo que lo conversamos hace algunos meses. Sigue habiendo una incomprensión gigantesca sobre lo que pasa políticamente y sobre lo que consiste en ciertas ideologías o cierta forma de dirigir las sociedades. Te voy a dar un ejemplo. Hace, creo que 10 días o 2 semanas, publiqué un tweet que decía algo así, parafraseando, como que así como la gente huye de Venezuela a países como Estados Unidos, la gente está huyendo de Nueva York y de California para migrar a estados como Florida y Texas, porque son mucho más libres. Y pues la coletilla final era que es evidente que las políticas colectivistas y el socialismo no funcionan. Y no tienes la menor idea de la cantidad de gente que me dio repli a decirme que en Estados Unidos el socialismo no existe, que eso es mentira, que eso es falso, que Nueva York y California son la cuna del capitalismo porque hay muchos millonarios. Hay gente que realmente no entiende, que no tiene la menor idea de lo que pasa. Lo que más me dio risa fue un poco de respuestas que me decían, claro que no, la gente no huye por el socialismo, la gente huye porque los impuestos son demasiado elevados. Y yo como que, ok, me estás dando la razón, pero ni siquiera entiendes lo que estás diciendo. ¿Sí? Este, en fin, entonces, digamos, culturalmente es muy difícil romper ese cascarón porque la gente está siendo bombardeada todo el tiempo con ciertos tipos de narrativas y no tienen forma de verlo de otra manera, porque te están escribiendo constantemente y las noticias mainstream que estás viendo te están diciendo tipo que está bien. Y te dicen, por ejemplo, que no, bueno, pero es que si es una bajada de impuestos es porque Trump y la derecha son unos sucios porque lo que quieren es que los ricos se hagan más millonarios para que sigan explotando a los pobres. Y ese discurso cala más, esa narrativa cala más y además, pues evidentemente tiene el 90% de los medios a su favor y tienen ahora además a las Big Tech de su favor que están censurando a todo el que opine o diga las cosas, digamos, de una forma distinta. Entonces, realmente, pues es sumamente preocupante. Fíjate que hoy en Estados Unidos, esta semana está ocurriendo algo gravísimo, que es que el caucus hispano del Partido Demócrata está interfiriendo para que a un empresario conservador que tiene un canal de televisión pequeño aquí en Miami, no le vendan Radio Caracol Miami, todo motivado simplemente con su perfil político. Dicen, no le pueden vender eso porque él lo que va a hacer es transmitir desinformación. Entonces, literal, ya ellos están diciendo, mira, solo nosotros podemos tener los medios de comunicación. Ustedes no pueden tener los medios de comunicación. Ya, hoy incluso estaba escribiendo sobre eso, la primera enmienda en Estados Unidos, que insisto, solía ser siempre el país de las libertades, para mí está siendo completamente pisoteada. Ya no es cierto que aquí hay libertad de expresión como lo hubo en algún momento. Y realmente, pues, lo preocupante es si eso ocurre aquí, ¿cómo o qué esperamos nosotros para el resto de países de América? Sí, sin duda, si esto está ocurriendo en Estados Unidos, que fue bastión de la libertad y es la mayor potencia del mundo todavía, que nos espera al resto de países. Por ahí, bueno, este tipo de políticas están un poco más atrasadas por lo que es el retraso tecnológico, sobre todo lo que es relativo a la vigilancia y el control, pero pareciera que Estados Unidos muestra a lo que va el mundo, ¿sí? A la dirección en la que va a ir el mundo. Como habitante de Miami, Florida, ¿qué opinión te merece el gobernador Ron DeSantis, que ha expresado posturas muy duras con respecto al Partido Comunista de China, con respecto al socialismo, a Cuba, a Venezuela, con respecto a la vigilancia estatal, con respecto a la pandemia? ¿Qué opinión te merece? Mira, DeSantis es para mí un rockstar. Yo creo que DeSantis sería un candidato fantástico para el 2024. Creo incluso que pudiese ser mucho mejor presidente que Trump. Eh, creo que tiene un dominio superior en la forma de manejar a la prensa, porque el tema con Trump era que se la ponía muy fácil a la prensa para que bueno, tú sabes cómo hacen, que lo sacan de contexto para demonizarlo a través de sus medios. Creo que DeSantis es un poco más inteligente en ese juego y cuando han tratado de sacarlo de contexto, ha destrozado a los periodistas que han intentado de cierta forma burlarlo.
Y más allá de ese manejo narrativo que tiene para enfrentar a la prensa, que es sumamente importante aquí en Estados Unidos, también sus políticas son muy correctas, su forma de decir las cosas le ha dado, digamos, el approach necesario que no ocurre en el resto del país. Es decir, aquí en Florida están aprobando un proyecto de ley para sancionar con $100,000 diarios a las Big Tech que censuren a cualquier candidato de cualquier tendencia política. Si una Big Tech censura a X candidato y le bloquea su cuenta durante 6 horas, va a tener que pagar una multa de $100,000 solo por ese candidato hasta que lo reinstaure. Y pues eso todavía es un proyecto de ley que va a evolucionar, pero fue propuesto por DeSantis. También se aprobó gracias a DeSantis una ley antisaqueos y antidisturbios para que la policía pueda tener más control sobre, bueno, para que no ocurra aquí lo que está pasando, por ejemplo, en Oregon, en Portland, lo que está pasando en Minnesota, que han saqueado miles de negocios y han hecho pues desastres en varias partes de Estados Unidos. Entonces, y ha dado, digamos, una batalla feroz para que vuelvan a abrir la industria de los cruceros, ha demandado al gobierno federal, la gente está mirando a Florida porque Florida es básicamente el oro hoy de Estados Unidos, es el estado al que todo el mundo mira con envidia y es en parte también gracias a los políticos que lo están dirigiendo. ¿Y qué crees que puede aprender de Santi? Bueno, como vos dijiste, sería un buen candidato republicano de cara a 2024. ¿Qué es lo que puede aprender de la experiencia de Trump en sus aciertos y qué es lo que debería tomar de ese legado de Trump y seguirlo? Que bueno, se sabe que tiene una relación muy, muy personal ellos dos. ¿Y qué debería tomar como aprendizaje para no repetir y para mejorar respecto a Trump, que queramos o no, y más allá de lo que pasó en el medio, que bueno, que ya un poco lo estuvimos comentando, no nos vamos a meter en eso para que no nos borren el video. Hoy Trump no está en el poder, es Biden. Así que, ¿qué puede aprender de aciertos y de errores de Santi? Mira, todavía faltan 3 años para que vuelvan a haber elecciones, pero uno de los temas fundamentales va a ser lo que pase el próximo año con el Senado aquí en Estados Unidos. De eso va a depender que los republicanos puedan legislar para que no ocurran ciertas cosas como las que ocurrieron en la última elección. Y más allá de eso, todavía faltaría también definirse qué va a pasar con Trump. O sea, no sé cuáles son las intenciones de DeSantis. En estos días los fotografiaron con Trump. No sé si querrán luchar cada uno por separado por el ticket presidencial o si a lo mejor hacer una fórmula en conjunto en la que yo supondría que DeSantis sería el vicepresidente. Aunque, sinceramente, a mí me gustaría que fuera él el candidato. Pero bueno, independientemente de lo que pase, como te digo, creo que sus políticas son muy acertadas. Es una persona que está consciente del valor de la libertad y de la importancia de que el Estado no se entrometa en la vida de los ciudadanos. Y es algo por lo que no tienes la menor idea de cómo la prensa ha tratado de crucificarlo en Estados Unidos. Constantemente están hablando de DeSantis. DeSantis es el nuevo Trump, es el nuevo demonio que tratan de venderle a los progresistas para que sientan miedo de no sé qué cosa, de ser libres, porque parece que eso es lo que le tienen miedo, a que nadie les diga qué hacer. Y bueno, tocará esperar a las elecciones al Senado el próximo año para ver cómo se configura todo el panorama electoral. Bueno, excelente. Bueno, ahora pasando un poco a lo que es Latinoamérica, tenemos dos escenarios distintos, ¿sí? Uno el de Ecuador, el otro el de Perú. Bueno, en Ecuador ganó, vamos a empezar por ahí, la victoria de Guillermo Lasso en el balotaje. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede aprender Guillermo Lasso, ¿sí? como un freno, como este freno al socialismo del siglo XXI? ¿Qué es lo que puede aprender de las experiencias de Macri, de Piñera, de Duque? Que bueno, en el caso de Macri fue un fracaso porque perdió las elecciones y volvió el kirchnerismo. En el caso de Piñera, si bien todavía falta para las elecciones, parece que es un fracaso evidente porque bueno, el masivo apoyo a esta reforma constituyente. Y bueno, y Duque pareciera que también está retrocediendo ante la izquierda
en Colombia, ¿sí? Pareciera que Petro ahora está liderando las encuestas de cara a la próxima contienda presidencial, así que evidentemente la centro derecha latinoamericana ha sido un fracaso rotundo. ¿Qué es lo que puede aprender Lasso para no volver a cometer los mismos errores que cometieron sus pares? Yo creo que solo él sabrá y solo él tiene el poder de tomar las políticas correctas en el sentido económico. Una de sus primeras declaraciones fue que inmediatamente iba a bajar los impuestos. Eso es positivo, vamos a ver si se cumple, si no es una vez más otro Macri. Y lo mismo pasa con Duque, es que lo mismo ha ocurrido en América Latina. Son supuestamente derecha, o así los vende la prensa, y resulta que llegan al poder y terminan siendo igual de colectivistas que la misma izquierda. En Colombia acaban de meter una reforma fiscal para volver a subir los impuestos a todo el mundo. Y ya en Colombia los impuestos son bastante elevados. Lo sé porque viví en Colombia durante 2 años. Y realmente, pues, ¿cómo le explicas tú a tanta gente que piensa, no, bueno, pero es que la derecha no funciona porque fíjate que llegó esta gente y las cosas siguieron igual o se pusieron peor? ¿Cómo tú le explicas que sus políticas económicas son igual de desastrosas que la izquierda y que realmente no terminan de combatir? Entonces, bueno, si Lazo se ve en ese espejo y, y entiende realmente qué fue lo que salió mal y no intenta tratar de estar durante todo su gobierno complaciendo a la izquierda y ya realmente llevando adelante las políticas que supongo él entiende son necesarias para sacar adelante la economía de Ecuador y sus políticas, pues va a ser exitoso, y si no, de lo contrario, pues va a fracasar como han fracasado lamentablemente todos los gobiernos de centro a la derecha en América Latina. Sin duda. Bueno, y hace algunos años, a nivel electoral, y una buena estrategia que utilizaron los gobiernos de centro derecha o los políticos de centro derecha para llegar al poder era tener al cuco, ¿no? de Venezuela. Era como, bueno, si no seguimos este camino, vamos a hacer Venezuela. Si votan a él, vamos a hacer Venezuela. Si hacemos tal cosa, vamos a hacer Venezuela. Venezuela era como el parámetro de lo que ningún país latino quería llegar a ser, y eso catapultó a muchos líderes de centro derecha al poder, como fue el caso de Macri. Con el correr de los años, sin embargo, pareciera que este discurso bueno, miren lo que le pasó a Venezuela, ha perdido efecto y le ha permitido a muchos políticos bolivarianos o del socialismo del siglo XXI regresar al poder, a pesar de estas amenazas y estas advertencias que venían de la experiencia venezolana. ¿Por qué crees que ya Venezuela dejó de ser un parámetro o un arma política utilizable para estos políticos de centro derecha? Porque Venezuela fue un fiasco, sus líderes opositores fueron un fiasco y realmente nada ocurrió. Y sencillamente pasa lo mismo que sucede con Cuba, pierde su relato y su narrativa, pierde la vigencia por completo y a la gente sencillamente le deja de importar. O sea, ya cuando los medios te han reportado durante 1 año y medio que la gente está huyendo por la frontera, caminando con maletas y muriéndose de hambre, ya eso deja de ser noticia. Y cuando deja de ser noticia, los medios dejan de darle importancia, los medios dejan de cubrirlo, la gente deja de verlo y sencillamente desaparece. Eso fue lo que pasó con Venezuela. Ya a nadie le importa. ¿A quién le importa lo que pasa hoy en día en Cuba? ¿A quién le importa si hoy dicen, no, bueno, sí, no sé, golpearon o asesinaron a un preso político en Cuba? Eso no es noticia, es algo que ya pasa y sencillamente pues, ya pasa por debajo de la mesa. Y Venezuela entró en ese mismo periodo. Venezuela entró en el periodo en el que ya no tienes en los noticieros bombardeándote todo el tiempo de que se están rompiendo los derechos humanos, o de que Maduro hizo esto, o de que Maduro asesinó a un preso político. Ya eso no lo tienes en el día a día. Y sencillamente pues a la gente le deja de importar. La gente vive o está en su día a día y no comprende más allá de su entorno inmediato o de las vivencias inmediatas o la noticia que está viendo en el momento. Y ya sencillamente, pues, Venezuela no es importancia, yo creo que para nadie y mucho menos para la comunidad internacional. Toda todo lo que se pudo haber hecho en el
2019 para terminar esa pesadilla no fue hecho por un colaboracionismo desastroso de quienes se deciden ser opositores, y lo que hicieron fue darle al chavismo vía libre para que se perpetúen al poder. ¿Qué crees que puede pasar en Perú con este escenario polarizado a nivel electoral y la sorpresa que dio Pedro Castillo? Mira, yo pensaba que Keiko iba a ganar fácilmente porque toda la derecha se iba a poner de su lado, pero las últimas encuestas dan al comunista bastante por encima de ella. Y pues evidentemente está pasando otra cosa que muchos se temían, que es que Fujimori tiene un rechazo demasiado grande en Perú. En ese sentido, yo creo que hubiese sido 1000 veces mejor que ganara Soto o Aliaga o cualquiera, porque evidentemente allí todos se hubiesen unido para derrotar al comunista. Pero parece que van a votar por el comunismo en Perú. Parece que este sujeto, que es mucho más radical y mucho más tonto y descerebrado que el propio Chávez, va a ganar en Perú, y pues el escenario no es para nada alentador. Bueno, en el caso de López Aliaga, ya que lo mencionamos, hubo ciertas operaciones de prensa que, bueno, cuando muchas encuestas lo daban por arriba, apareció una encuesta de CNN y de otros medios peruanos que lo mostraban muy por debajo de la intención de voto real que él tenía, y no lo mostraban como una alternativa a votar, diciendo que no iba a llegar. O sea, ¿qué influencia, con esto que te estoy contando, qué influencia crees que tienen los medios de comunicación a la hora de votar? Sobre todo esto, de decir, tal candidato no va a llegar, y lo que están generando es una profecía autocumplida, en cierto modo. No creo que haya tenido mucha influencia, porque fíjate que Castillo ni siquiera figuraba en las encuestas. Castillo era, o sea, mucha gente se enteró quién era Castillo el día de las elecciones, incluyendo. O sea, quien figuraba por parte de la izquierda radical en Perú era Verónica Mendoza, que es bastante socialista, pero es bastante progresista. Este sujeto es un comunista leninista, es decir, es un tipo visión Unión Soviética de 1920. Es un perfil completamente diferente y nadie lo tenía sobre la mesa, o sea, nadie contaba con él. Entonces, realmente pues fue algo demasiado imprevisto. Al principio para mí fue bastante alentador, porque Soto también durante algunas horas supuestamente se despegó de Keiko y era el que iba segundo. Él, pues, bueno, es un economista liberal que hubiese sido fantástico para Perú, pero terminó ganando Keiko. Y pues la victoria de Keiko y el rechazo que tiene por las cosas que pasaron en el periodo Fujimori y todo lo que involucra a su padre, pues hay gente que, sin comprender muy bien los peligros del comunismo, prefieren votar, incluso, o en tal caso, abstenerse antes que darle su voto a Fujimori. Y yo creo que eso es lo que va a terminar castigando a Perú. Sí, en cuanto a la influencia de los medios de comunicación en las encuestas, recordaba lo que fue el caso de Chile, sí que lo denunciaba un poco el intelectual chileno Axel Kaiser, que es que la mayoría de las encuestas mostraban que el 85-90% del pueblo chileno estaba a favor de esta asamblea constituyente para modificar la constitución. Y eso lo que generó es que la gente que estaba en contra, al ver esas encuestas, no fuera a votar, y finalmente se terminara produciendo ese resultado que originalmente estaban diciendo las encuestas, como te decía antes, como una especie de profecía autocumplida. No es descartable, pero creo que en el caso de Perú no fue así. O sea, puede que tenga incidencia en algunos casos, pero creo que en el caso de Perú no fue así por lo que te digo de Castillo. Castillo no figuraba en ningún lado. O sea, yo creo que no aparecía ni con el 1%, y resulta que quedó de primer lugar. ¿Cómo crees que está parado América Latina hoy con respecto al mundo y también a nivel interno? ¿Está mejor o peor que antes del inicio de la pandemia? Es que yo pienso que ya no es un tema latinoamericano. Yo por ejemplo, ya cuando salí cuando yo estaba en Venezuela, mi visión política todavía estaba
demasiado sumergida al acontecer nacional, a qué era lo que pasaba en Venezuela, y todo se reducía sencillamente a lo que sucedía allí. Una vez que emigré, pues empiezas a ver las realidades políticas de otros países y empiezas a comprender los fenómenos internos de las naciones a raíz de la política internacional. Y lo vas comprendiendo y asimilando de otra forma. Entonces, para mí no es solo que América Latina sea en este momento un desastre y que probablemente vaya a ir a peor, sino que el mundo entero, o sea, las democracias están retrocediendo. Lo que era concebido como democracia liberal parece que ya no es algo alentador para los medios de comunicación, que ya lo que están proponiendo son otras cosas, ya lo que están es aliándose o promoviendo dictaduras como China. Y es un retroceso completo a nivel narrativo, es un proceso completo un retroceso a nivel ideológico, que no está ocurriendo solamente en América Latina, insisto, está ocurriendo en todo el mundo. Ves a países europeos, ves a España, que ahora llegó a tener hasta hace nada también un vicepresidente comunista. Es decir, hay una incomprensión y una batalla cultural e ideológica que ha trastocado las bases de la sociedad a nivel mundial. Y no es un fenómeno aislado, no es algo que corresponda sencillamente a una región, a un país, sino es lo que estamos viendo en todo el mundo. Y de allí, digamos, la importancia de que nosotros, la gente que entiende qué es lo que está pasando, sobre todo luche y al menos haga ruido en redes sociales o en un video, en lo que sea, sobre lo que pasa en Estados Unidos, porque si Estados Unidos llega a condenarse completamente o a arrastrarse por completo con los socialistas más radicales, ya no digamos los que están ahorita, sino los más radicales, el cambio de narrativa va a ser imposible de vencer y nuestros países menos posibilidades van a tener de que pase por algo bueno. Y bueno, ya para cerrar una última pregunta, a 3 meses de la asunción de Joe Biden como presidente, ¿qué opinión merece su gestión? Es que yo creo que dar opiniones sobre Biden es un poco como opinar sobre la nada. Yo creo que lo más interesante sería entender o saber quién es el que está gobernando en Estados Unidos, porque claramente Biden no es. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién las está ejecutando? ¿Cuál es el fin? ¿Cuándo piensan poner a Kamala al frente? Yo creo que esas son realmente las preguntas que debemos hacer. Lo demás, pues ya sabemos, la crisis fronteriza, sabemos que viene un aumento de impuestos, el plan de infraestructura, o sea, es una locura. El gasto público no tiene sentido lo que quieren hacer aquí en Estados Unidos. Ya la deuda está por encima del 100% del PIB de toda la nación y la quieren seguir aumentando. Y algo que pasaba que anteriormente no ocurría, ya lo estás empezando a sentir. Tú ya estás empezando a ver inflación aquí en Estados Unidos, una inflación fuerte. Productos que tú antes conseguías en 9, $10, ya los 16. Y en eso ya casi que empieza a parecerse una república latinoamericana. Es decir, es un completo desastre, pero no es nada distinto a lo otro que estamos viendo en algunas otras partes. Y pienso que lo importante es saber cuál es la agenda para el cambio y en qué momento la van a hacer y quiénes son los que están detrás de todas estas acciones. Porque, insisto, claramente Biden no es. Estamos asistiendo a la latinoamericanización de los Estados Unidos. Sí, básicamente. Y fíjate que es curioso, ¿no? Florida, hay muchos latinos que de cierta forma desprecian de Florida porque dicen, no, bueno, pero es que a mí no me gusta Florida, no me gusta Miami porque hay muchos latinos y, ¿sabes? Los latinos son desordenados y todo lo demás. Y fíjate que son los latinos los que han hecho de Florida un estado conservador y que defiende el libre mercado, a diferencia de los estados del norte. Bastante curioso. Sí, sobre todo con la presencia de venezolanos y cubanos, que fueron dentro del segmento los que más votaron por Trump en las últimas elecciones. Sí, bueno, pero fíjate, no tiene mucho, claro, tiene que ver con Trump también, pero no solo Trump, es que las autoridades, es decir, desde el gobernador, desde hace muchos años en Florida no gana un gobernador demócrata. Y lo mismo ocurre en el condado de Miami-Dade.
los condados principales de Miami también son gobernados por republicanos. Los 2 senadores de Florida son republicanos. La Cámara de Florida de Representantes también tiene mayoría republicana. El Senado del estado de Florida también tiene mayoría republicana. Entonces es una tendencia marcada desde hace bastantes años. Bueno, Emanuel, primero te pido disculpas por los problemas técnicos, al igual que a toda la gente que nos está siguiendo. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu predisposición, ¿sí? Al igual que siempre. Ya dentro de poco vamos a hacer una entrevista hablando sobre tu libro que ahora salió en Argentina, ¿sí? ¿Vale? La reinvención ideológica de América Latina, la cura contra el socialismo y la pobreza, que, bueno, dicho sea de paso, ya lo estoy leyendo. Y bueno, cuando lo termine vamos a hacer una entrevista hablando sobre eso. ¿Vale? Vale, Juan. Vale. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Bueno, ahí teníamos a Emanuel Rincón, escritor, abogado, periodista del American. Bueno, esto fue la primera transmisión, ya estamos terminando, la primera transmisión de Alt Media Internacional. Como les dije antes, vamos a estar todos los miércoles a las 21 horas de Argentina en vivo, ¿sí? Hablando, bueno, ya sea de China, de Estados Unidos, de Europa. Nos quedaron un montón de temas por tratar, por cuestiones de tiempo que no pudimos llegar esta vez, como lo que es el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en Turquía, también cosas de Estados Unidos, de América Latina, lo que está pasando en Brasil, pero todo eso lo trataremos en siguientes ediciones, junto a Eric Camerat, quien va a estar conmigo todos los miércoles, ¿sí? Hoy es una ocasión especial en la cual estoy solo, pero todos los miércoles voy a estar junto a él en lo que es Alt Media Internacional. Suscríbanse al canal, compartan el video, síganos en las redes sociales, ¿sí? Alt Media OK en Twitter, Alt Media OK en Instagram, también, bueno, están mis redes ahí en la descripción para los que quieran seguirme, tanto en Twitter como en Instagram. ¿Sí? Muchas de las cosas que digo acá están ahí también. Yo soy Juan Antonio Castro, editor de Alt Media, y a todos ustedes los veo el próximo